buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de nuevas arquitecturas para la ciudad sostenible. En esta sesión vamos a intentar dar visibilidad a la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, la 16ª edición, si no me equivoco. Y luego hablaremos un poquito más sobre la importancia de hablar de arquitectura en un foro de ciudad, cosa que yo vengo reivindicando muchos años, igual que los foros de arquitectura que hablemos de ciudad, los foros de urbanismo, que hablemos también, que tengamos mesas específicas de arquitectura, me parece muy importante. Y para introducir la sesión tenemos la suerte, el lujo de contar con Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de nuestra querida ETSAM. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Y a nuestro decano, a Sigfrido Raez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM. Bienvenidos a los dos. Gracias, Sigfrido, por venir. Os cedo la palabra y cuando acabéis, 10 minutos cada uno aprox. Volveré yo por aquí. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Es muy curioso estar de pronto en una feria y estar de pronto en una feria de IFEMA en un pabellón que iba a decir que hemos hecho nosotros. Y nosotros es los arquitectos del COAM y los arquitectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. IFEMA es un proyecto maravilloso de nuestra ciudad que lo construyen dos arquitectos muy queridos amigos además, Tanis Pérez Pita, que ya no existe, y Jerónimo Junquera, y hacen toda esta historia. Yo acabo de tener un pabellón entero para diseñar un desfile de moda, y acabo de diseñar un desfile de moda para la Escuela de Madrid, la Escuela de la Politécnica en él. Pero hoy venimos a hablar de algo que me vais a perdonar, me aburre que me mata, que es hablar de sostenibilidad. ¿Y por qué digo que me aburre que me mata? Porque es algo que creo que no tendríamos ya que seguir hablando, sino que es algo que entiendo que a estas alturas del siglo XXI es de lo que tenemos que vivir, tenemos que hablar y tenemos que tenerlo tan claro como ese aire que respiramos. Y tenemos hoy que hablar de la Bienal, pero en la Bienal no me voy a meter en el terreno de su comisariado, que luego hablarán ellos de este tema. Yo salgo de una escuela, o estoy a la cabeza del equipo que lleva una escuela que está ocupándose de los estudios de arquitectura desde tiempos de Felipe II, en que Juan de Herrera mete la escuela dentro de la Real Academia Matemática en 1585. Una escuela que fundó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando porque tenían que construir un palacio que se había quemado junto con los pintores y con los escultores, y que dentro de la academia los estudios se separaron y se segregaron en la Escuela Especial a partir de 1844 porque no había la certeza de que los estudios técnicos que tenía la profesión de arquitectura pudieran llevarse a cabo al mismo tiempo que los de pintura y los de escultura. Salgo de una escuela que las necesidades técnicas de formar profesionales la segregan y la crean, y que, a diferencia del resto de toda Europa, los temas técnicos han seguido siendo competencia de nosotros y, por tanto, competencia de la profesión. Quiero decir que los temas técnicos y sostenibilidad, en una parte importante es un tema técnico, nos importa muchísimo, porque forman el sello distintivo de lo que es la EXAM, de lo que son todas las escuelas españolas. Hasta tal punto nos importa que en mi segundo mandato, que quería hacer algo significativo y distinto, se crea una oficina de sostenibilidad en la escuela integrada por mujeres de todos los departamentos. Perdón, no era un elemento electoral, es que si le dábamos un doble twist de que la escuela de pronto se centraba en sostenibilidad y al mismo tiempo en temas de género, era empezar a ver las cosas o empezar a proyectar las cosas con una mirada ligeramente distinta. Pero yo tengo un pequeño problema con la sostenibilidad. Y mi pequeño problema es que tenemos aburridos a nuestros estudiantes de hablar de ODS.
tenemos aburridos a nuestros estudiantes de hablar de todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad a mí me da la impresión de que en una muy gran medida en la arquitectura se está convirtiendo en un tema burocrático y en un tema que tenemos que hablar, tenemos que mencionar, tenemos que tocar, pero que eso está ahí. Y tenemos certificaciones de edificios como muy sostenibles y con todas las medallas, con todos los premios y que con todas las estrellas, que son un Donux apoyado en una esquina y volando en el aire, pero con todos los clic, clic, clic de la sostenibilidad. Y tenemos en estos momentos un entendimiento de que todas las casas tienen que ser passive house, con unas determinadas patentes y con unas determinadas historias que honradamente no sé dónde nos va a terminar llevando. A mí no se me puede olvidar que en un momento determinado los japoneses que estaban vendiendo y comprando casas patentadas con patentes norteamericanas carísimas, de pronto llegaron a la conclusión de que buena arquitectura, y estoy hablando de Toyo Ito, estoy hablando de Sana, estoy hablando de todos los jóvenes arquitectos de una generación, podían sustituir por el mismo precio exactamente eso. Cuando hablamos de arquitectura sostenible, a mí me da muchísimo miedo de cuáles son las repercusiones de colocar la sostenibilidad en manos de patentes, en manos de una feria y en manos de los productos que en esa feria hay. Y olvidarnos probablemente de la lección de lo vernáculo. A mí me tocó presidir una mesa de sostenibilidad en arquitectura en el Teatro Real de Madrid hará un año aproximadamente, y en esa mesa había los partidarios de la sostenibilidad técnica, puramente técnica, mientras había quien empezaba a apuntar dónde están las arquitecturas tradicionales, dónde están las corrientes cruzadas, dónde están las orientaciones, dónde está meter las casas dentro de arbolado, meter las casas dentro de otras formas y condiciones. Creo que tenemos que hablar también de cuáles son las condiciones de la ciudad, y creo que tenemos que hablar de todos los temas de regeneración urbana. Grandes grupos o países que lo que están es invirtiendo o yéndose a la quiebra por su propia burbuja inmobiliaria como China, han roto ya con el mercado de producción de nueva vivienda, entre otras cosas porque tienen un montón de ghost cities dentro de esa producción y se están yendo a temas de regeneración urbana. Pero la regeneración urbana hay que pensarla y hay que entenderla desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista de quién va a vivir en ello. No simplemente convertir la ciudad en un parque temático para millonarios desocupados de otros países que se vengan a vivir a nuestras ciudades desplazando el tejido social existente. Y eso es algo que me preocupa muchísimo, sobre todo porque sigo viviendo de alquiler en mitad del barrio de Chamberí y voy viendo todo lo que va pasando enfrente y cómo se van transformando todas las casas dentro de lo que tengo alrededor. A mí me preocupa muchísimo que cuando hablamos de sostenibilidad nos olvidamos de un tema que es la propia belleza de la arquitectura. Y me preocupa que terminemos aplicando los códigos técnicos y revistiendo todas las fachadas de nuestras ciudades, y eso es algo que en el Consejo lo estáis tratando ya, porque para poder cumplir con los requisitos técnicos no vamos a tener la riqueza de la arquitectura, porque el único sitio por donde se va a poder revestir para ir con los códigos técnicos europeos sea un revestimiento de fachada que destruya las fachadas de las ciudades tal y como las estamos viendo. No estoy intentando ser negativo, todo lo contrario, estoy intentando poner encima de la mesa las dudas que hay dentro de las escuelas, las dudas que hay dentro de la profesión, las dudas que hay de lo que podemos hacer o no. Ahora, en las elecciones, que parece que va a seguir von der Leyen al frente de la Unión Europea, me vuelvo a creer que siga los proyectos de la nueva Bauhaus europea, que era un entendimiento de que la sostenibilidad no era un tema técnico, sino que implicaba la inclusión, implicaba la diversidad de la sociedad, pero también implicaba la belleza. Y yo era la primera vez que oía a un político hablar de belleza. A ti sí, pero tú eres un político raro.
si vamos a estar considerando todos esos factores, ¿vamos a ser capaces de responder a esos retos? Las nuevas generaciones, y aquí tenemos a Iván Rando que va a cerrar, Ibur va a cerrar de nuevo también. Las nuevas generaciones van a saber responder a esos retos con una arquitectura que nos estimule, con una arquitectura que no sea directamente los suburbios horrendos de los que hemos sido responsables mi generación y que ha destruido el tejido de las ciudades. En ese intento de hacer una arquitectura diferente, ¿vamos a lograr conectar con las poblaciones? A mí todavía me estremece un vídeo que había de una de las vecinas de las casas de las periferias de Madrid, donde los arquitectos más importantes habían estado enseñando a hacer nuevas posibilidades, que ella decía: pero yo no quiero una casa de colores como las que se le hace a los pobres, yo lo que quiero es una casa de ladrillo como la que tiene mi cuñada. Y ella quería una casa de ladrillo como la que tenía su cuñada, porque evidentemente a ella lo que quería eran esas casas horribles que producía el mercado, mientras que cualquiera de los experimentos o de los intentos de llevar las cosas por otro lado estaba siendo visto como un tema de discriminación. Yo no lo sé, estamos demasiado metidos dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros estudios, y hay veces que no conectamos con lo que hay. No me quiero extender muchísimo más, pero si os dais cuenta, estoy hablando de que hay que construir una ciudad con piezas, con elementos, y que esos elementos tienen que formar un todo muy rico y muy complejo. No un todo solo para los ricos, sino un todo muy rico y muy complejo, y que la responsabilidad de las escuelas y de la profesión es muchísima, y que esa responsabilidad implica darle un peso muy importante a la profesión de arquitecto, de arquitecta, como alguien capaz de pensar y hacer realidad los sueños de la sociedad. Porque si no hacemos realidad los sueños, lo que terminaremos es construyendo una pesadilla. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores, Miguel Ángel, por haber pensado que hoy podemos dejar pues un pequeño barniz de lo que queréis que hablemos. Nos invitabais a hablar de viabilidad, dar visibilidad a la Bienal Española como una iniciativa que reconoce los proyectos arquitectónicos que mejoran los espacios urbanos y contribuyen a crear ciudades más habitables y accesibles. Bien, yo creo que dentro de este discurso que mi amigo y director de la Escuela de Arquitectura, Manolo Blanco, ha hecho es el discurso del sentido común, si me lo permitís. Es decir, claro que todos tenemos interiorizado en nuestros proyectos que tenemos que ahorrar energía, trabajar desde el punto de vista medioambiental, bueno, todo eso que como bien ha dicho él, está en el día a día de nuestro trabajo, pero hay que hacerlo desde el sentido común, ¿no? No me he resistido a traer una frase de Rem Koolhaas: si los arquitectos no pueden construir realmente nada, por lo menos pueden pensar realmente mucho. Es decir, vamos a intentar dar esta tarde con lo que nos van a contar, con las viviendas de Carabanchel, con la biblioteca de Boadilla, con ese fin de carrera, que vamos a intentar aprender, debatir, hablar y pensar mucho, pensar hablando mucho. Hablar de ecologismo, de medio ambiente, de ahorro energético, de movilidad distinta. Yo ahora, cuando me hacen entrevistas sobre estos temas, siempre digo a los periodistas, para que nos entiendan en un lenguaje extensible, ¿cuánto ha variado un coche desde los años 60 a ahora? Es decir, un vehículo, fijaros en cualquier vehículo de los años 60, el tipo de motor, si entendéis algo de mecánica, y mirad un coche eléctrico en este momento. Y ahora pensad si las viviendas han cambiado en esa medida. Es decir, una vivienda de los años 60, Madrid Sur,
y una vivienda de las que estamos acostumbrados a ver en los nuevos desarrollos. Y en ese momento estamos hablando de lo que creo que los organizadores querían que habláramos. Es decir, cómo avanzamos en el urbanismo que da más calidad de vida a nuestros ciudadanos, que hace que consumamos menos energía, etcétera, etcétera, y también en la arquitectura. La arquitectura y el urbanismo, intrínsecamente unidos, tienen que ir en la misma dirección. No podemos tener ciudades, desarrollos urbanos que están pensados para ahorrar energía y de repente hacer una vivienda, eso, de los años 60, donde no importaba, entre comillas, ni la orientación, ¿no? Y se hacían auténticas barrabasadas, si me lo permitís. Yo creo que esos avances que se están haciendo, sobre todo en el mundo del urbanismo, ¿no? El urbanismo unido a la arquitectura, tienen que ver con la defensa, incluso, me atrevo a decir siempre, de la salud. Es decir, cuando hablamos de arquitectura buena, mala, de arquitectura mejor, de arquitectura sostenible, estamos hablando de la salud de los que van a vivir dentro de esa arquitectura. Es decir, y cuando diseñamos un trazado de calles o hacemos nueva ciudad en todos esos ámbitos alrededor de nuestras ciudades que se están desarrollando, estamos pensando en la salud, en cómo se puede pasear en un clima extremo como el de Madrid a 45 grados y a 10 bajo cero. Y en ese momento estamos de verdad haciendo urbanismo y estamos haciendo algo que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese momento, cuando diseñamos esas viviendas, las de Carabanchel, como otros ejemplos que veamos esta tarde, estaremos pensando en quién y cómo va a vivir dentro de esas viviendas, que es lo que yo creo que nos ha preocupado. Cuando ahora ponía el ejemplo curioso de la arquitectura de colores en la vivienda social, pues claro, no me puedo abstraer a mi época de munícipe, donde me tocó traer la arquitectura de colores que yo había visto en el resto del mundo, y que efectivamente viajabas a Holanda, viajabas y veías la riqueza, porque es riqueza, la variedad rica que produce la arquitectura y nuestros compañeros cuando le dan, entre comillas, a la creatividad. ¿Y por qué no iba a pasar en Madrid, ¿no? ¿Y por qué no ocurrió en Madrid? En Madrid ocurrió, gracias a Dios, y ahora mismo pues seguimos con retazos de aquello. Yo sigo, y con eso voy a terminar sigo defendiendo la arquitectura a través de los concursos. Los concursos de arquitectura siguen dando realidades y consecuencias muy interesantes, muy interesantes. En Madrid tenemos dos recientes, conflictivos desde el punto de vista mediático, pero que ahí están, la Puerta del Sol y la Plaza de España. Madrid-Río, es decir, si queréis me voy extendiendo. ¿Dónde está el mejor urbanismo, la mejor arquitectura? Donde ha aparecido la figura del concurso. Concurso limpio, el concurso con arquitectos dentro de los jurados, con tiempo suficiente, remunerados. Esos concursos son los que están dando en toda Europa, no solo en Madrid, la buena arquitectura, el buen urbanismo que yo creo que nos requiere la sociedad. Esa parte social del arquitecto, y estas sí que son mis últimas palabras, tiene que verse. Cuando ahora nos contéis los proyectos, que seguro que lo vais a hacer, vamos a saber por qué los ciudadanos de Boadilla entran en un recinto que es un templo, me atrevo a considerarlo un templo, de luz, de buen entendimiento para la lectura, y cuando entran en las viviendas de Carabanchel se sabe que están entrando en un domicilio del siglo XXI, porque se ha hecho ahora y se ha hecho en el siglo XXI, y no son unas viviendas más, unas viviendas de ladrillo, como quería la señora a la que ha hecho referencia a Manolo. Por tanto, enhorabuena por la iniciativa, gracias por dejarnos lanzar este mínimo mensaje, que es pequeño como es lógico, porque hoy los protagonistas son los que vienen ahora detrás de nosotros, y mucho ánimo en futuras iniciativas en las cuales ahí nos tenéis, al Colegio de Arquitectos, como siempre, a vuestra disposición para poder colaborar con vosotros. Gracias.
Bueno, muchas gracias Manuel, Sigfrido. Voy a dar la palabra a continuación a Ángel Martínez García Posada, director de la 16ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ángel viene de Sevilla, es profesor titular de la Escuela de Sevilla, muy querida también. Así que bienvenido Ángel y gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho a los organizadores de este evento que nos hayan cedido la palabra en esta primera mitad del acto, después de la intervención de Manuel, del director de la escuela, de Sigfrido, del decano, como equipo que dirigió, que sigue dirigiendo en estos 2 años, 2023 y 2024, la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Soy parte de un equipo de comisariado junto a mis queridos compañeros Juanjo López de la Cruz y María González. Bueno, la Bienal que premia, que distingue a los 4 proyectos que vais a ver a continuación. Digamos que mi voz sería como la tercera que hace de telonero en esta primera mitad del acto. A ver, la Bienal en esta 16ª edición tenía por título Medio Plazo. Sabéis que las bienales construyen una suerte de retrospectiva que elige lo que se considera por un jurado de prestigio como representativo, por buena calidad, de un bienio, en este caso los años 2021 y 2022. Es decir, construye un registro desde el presente, de este pasado inmediato, y lo hace fundamentalmente con una vocación de futuro, es decir, de señalar prácticas ejemplares que apunten vías que la disciplina arquitectónica debe transitar. Y en eso juega un papel fundamental este suerte de emblema que nos convoca, ¿no? La nueva arquitectura para una ciudad sostenible. Medio plazo, el argumento pretendía hacer ver que quizás superado un cierto momento, una coyuntura en la que la arquitectura ha estado sometida a crisis diversas, desde la económica hasta la sanitaria, quizá era una buena ocasión para que la profesión empezara a considerar la importancia de que hay estrategias expandidas en el tiempo, otras perspectivas, otras maneras de entender el proyecto como una semilla de cambio, casi como un catalizador que señale inquietudes que conformarán nuestra vida, nuestro escenario, el día de mañana. Pensábamos que quizá, sin renunciar a algo que es intrínseco en la arquitectura, solucionar el problema, la función, solventar lo acuciante, ¿no? Lo perentorio, lo urgente. También había una cierta posibilidad desde el proyecto de arquitectura para trascender este cortoplacismo y saber mirar más allá. Y eso entronca con esta idea de sentido común, de la sostenibilidad, que ya han definido mis predecesores, ¿no? en este día. Porque el proyecto de arquitectura realmente atañe a la capacidad que tiene el oficio arquitectónico para transformar la realidad a lo largo del tiempo. Veréis, si el pensamiento y la cultura son o debieran ser como atalayas, es decir, que nos ayudan a consolidar posiciones, pero nos ayudan también a ver más lejos, el proyecto de arquitectura debería aspirar también como a este doble reto: conectar con un pasado, con una tradición, con un valor, con una identidad, y saber proponer estos cambios de un mañana que entendemos, por el sentido también inherente de progreso que tiene la arquitectura, que debe ser mejor. Defendemos también que esta oportunidad de ver más allá del cortoplacismo tiene especial sentido en este presente que parece constreñido por la inmediatez, ¿no? por la rentabilidad, que no sabe mirar otros valores más allá en el tiempo, y que además también esta toma de conciencia es especialmente deseable en un momento en el que comprendemos que el planeta es vulnerable, que quizá nuestra acción sobre el medio puede producir esto que se definía antes como una pesadilla, de que el futuro tal vez no sea mejor. La conciencia energética, social, los recursos que utilizamos en la construcción pasan a un primer plano en algunos de los proyectos que vais a ver que ahora se cuenten, ¿no? Hay un libro que, bueno, no es nada novedoso citar, que forma parte como de la conversación casi cultural, que era Memorias de Adriano, ¿no? Aquella
voz que imaginaba Marguerite Yourcenar, de aquel emperador con origen sevillano, ¿no? Adriano decía en la mano de Marguerite Yourcenar que construir es colaborar con la tierra, ¿no? Decía, imprimir una marca humana en un paisaje que se va a modificar para siempre. Contribuir, decía el emperador, a ese lento cambio que constituye la vida en la ciudad. Veréis, construimos, pensamos nosotros, ¿no?, los arquitectos, para perfeccionar, ¿no?, para seguir creando un mundo con este sentido de progreso. Sentimos que hay una continuidad con el pasado, pensamos que después de una estación viene otra y creemos que después de nosotros otros heredarán lo que nosotros pensamos hoy desde el proyecto de arquitectura. ¿Cómo no pensar en este sentido que debemos ser sostenibles? Esta convergencia de tiempo, ¿no?, de conexión de pasado, presente y futuro, que también nos distingue como especie, ¿no?, que es característica de la especie humana, se convoca desde el proyecto de arquitectura. Y desde luego creemos que si se interioriza en el proyecto de arquitectura, ayuda a hacer que el planeta sea más habitable el día de mañana. Nosotros organizamos la Bienal en una cartografía de 5 horizontes. La idea misma de horizonte remite como al movimiento, ¿no?, a algo que cambia con nosotros, ¿no?, una posición como de movimiento permanente, y también implica como una conexión con el contexto, ¿no?, y con el territorio. Estos 5 horizontes eran nuevos programas, acciones comunes, raíces locales, lógicas constructivas y escalas precisas. Yo creo que los 4 proyectos que vais a ver contados a continuación, precisamente por su calidad, podrían ser adscritos a cualquiera de estas 5 categorías. Y en el fondo, si lo pensáis, tienen mucho que ver con esos 4 términos: nueva arquitectura, ciudad sostenible, ¿no?, porque tienen que ver con el sentido de lo comunitario que implica la ciudad, porque tienen que ver con el sentido de lo que se propone como nuevo, aunque conecte con un pasado que es propio de la buena arquitectura, porque tienen que ver con este sentido disciplinar de lo arquitectónico en base a lo tipológico, a lo constructivo, ¿no?, a lo estructural, a lo matérico, y porque en definitiva, por este valor de pensar más allá del corto plazo, se hacen sostenibles porque piensan con un sentido de futuro, ¿no? Yo creo que no me equivoco, lo veréis enseguida, si digo que estas 4 obras, que además simbólicamente están elegidas hoy porque representan también al valor del estudiante de arquitectura, ¿no? Es bonito que se cuente a un proyecto de arquitectura que no es en sí una obra construida, pero que como prototipo es sumamente verosímil y es ilusionante. Es bonito que se dé voz también al estudiante de arquitectura. Hay una categoría en la Bienal que premia a los mejores proyectos de final de grado o final de máster. Representan esta idea, la de cualquiera de estos 5 horizontes, y este valor de saber mirar más allá en el tiempo. Vais a ver que se van a contar estrategias de reconversión del tejido industrial en el centro de la ciudad, ¿no?, con el proyecto de BUR. Elena Fuerte, Ramón Martínez, Álvaro Molins, Jorge Sobejano trabajan a partir de un proyecto que forma parte de una serie, Elements for Industrial Recovery, y que plantean también, desde esta propositividad que tiene lo que se convierte en un nuevo programa en la ciudad a partir del entronque con una cierta materialidad preexistente, lo hacen desde la pura arquitectura, es decir, desde la utilización de un muro que divide los usos en una vivienda, desde la manipulación del uso recurriendo a una cubierta que ya existía, desde el valor de la materialidad como parte del contexto del proyecto. Vais a ver que una rehabilitación de un antiguo edificio que tenía como una cierta distribución confusa pasa a ser hoy una memorable casa de la cultura, con una biblioteca y con un teatro, que a partir de un pensamiento de pura lógica estructural, material, de reordenación de piezas, inventando como un nuevo atrio urbano, consiguen una conciliación con la identidad de un lugar y le dan como un equipamiento con una vocación de futuro, como la de cualquier equipamiento cultural. Vais a ver que hay viviendas sociales que se piensan desde un entronque muy bien trabado, con un entorno, el juego en altura del proyecto, la manera en la que la pieza que veréis en U y la pieza como en S, si queremos nombrarla como letras, se pegan o se separan, dando lugar a aperturas o a plazas
con un pensamiento también tipológico sumamente interesante, ¿no? Corredores, circulaciones, atrios como de diálogos vecinales, ¿no? Es un proyecto que desde los requerimientos tan estrictos de una normativa inventan una posibilidad vecinal que hacen mirar a la vivienda social como algo todavía por seguir inventando, ¿no? Desde el presente. Y vais a ver este ilusionante proyecto de fin de carrera que os decía, el de Iván Rando. Bueno, el proyecto de las viviendas era de Alia García Germán y de Javier García Germán. El proyecto de la Casa de la Cultura era de Alberto Martínez Castillo, Beatriz Matos, Tony Gilabert y Néstor Montenegro. El proyecto de Iván Rando en Zagreb propone un prototipo que conecta con una tradición infraestructural, la del tranvía de la ciudad del siglo XIX, y propone un nodo de nuevas conexiones con infraestructuras de futuro. Y lo hace desde un diálogo que aúna lo horizontal, lo que se apega como a lo existente, y lo vertical, lo que es icónico y lo que se proyecta como una escala territorial, ¿no? Dando lugar a una articulación de esta materialidad tan contemporánea, ¿no? De la placa fotovoltaica, desde una arquitectura que es brillante en lo formal. Y fijaos también qué bonito título el de este proyecto, ni principio ni final, alude a esta idea de legado, a esta idea de continuidad y esta idea de futuro. Veréis, todos estos proyectos en realidad defienden esto que pretendíamos como elenco de los proyectos elegidos en la Bienal, la importancia del lugar colectivo, del lugar comunitario, la importancia de entender que hay otras alternativas a la presión, a la fuerza del mercado, que se puede trabajar desde lo tipológico y lo constructivo todavía con creatividad, que se pueden ensayar nuevas formas de interpretar la tradición y la cultura local, que se puede seguir atendiendo a lo identitario en una ciudad que tiende, por desgracia, a ser cada vez más genérica, y que se debe prestar atención a los recursos frente a esta presión cortoplacista. Yo creo que estos 4 proyectos son representativos de los que eligió el jurado como lo más destacado de estos 2 años de producción arquitectónica. En la web de la Bienal de Arquitectura, la bienal.es, tenéis al resto de propuestas premiadas, pero creo que estos 4 identifican muy bien este valor que os comento, este binomio presente-futuro, este sentir que nuestra disciplina hoy sobre el tablero puede construir este futuro mejor al que aspiramos desde la mirada arquitectónica. Espero que disfrutéis de este relato y que, bueno, valoréis la capacidad que tiene la arquitectura para construir este entorno que habitamos y que seguiremos habitando en este sentido de progreso que construirá un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pues nada, voy a pedir a los ponentes, por favor, que me acompañen al estrado, si están amables. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tus palabras. La verdad es que a continuación vamos a ver 4 proyectos que creo que, bueno, como decía Manuel, son 4 proyectos que podrían estar definidos en la nueva Bauhaus europea o que responden a los valores de la nueva Bauhaus. Sigfrido con la cita de Koolhaas, ¿no? De pensar mucho. Creo que son 4 proyectos que también podrían responder a esa idea, ¿no? Del proyecto de arquitectura, de dedicarle mucho tiempo, muchas capas de pensamiento y actuar quizá de una manera quirúrgica, ¿no? Con los instrumentos necesarios. Luego podremos hablar también de los medios a disposición de cada uno. Y quizá esta última intervención de Ángel, un poco más larga, ¿no? Sobre el medio plazo, que me parece interesantísimo, ¿no? Claro, si hablamos de medio plazo a nuestros abuelos, seguramente tendrían otro medio plazo en la cabeza, ¿no? ¿Cuánto es medio plazo para nosotros ahora? 10 años, ¿no? O 15 años, ¿no? Bueno, un debate muy interesante. Yo más allá de... Creo que Ángel, además, un poco has presentado ya los 4 proyectos. Yo quería celebrar simplemente que, bueno, en la Bienal hay muchísimos proyectos premiados, pero aquí han caído estos 4 hoy. Me parece muy interesante que de los 4 hay uno que sea de la academia
Yo creo que la academia hace tiempo que comenzó a dejar de ser, ¿no?, una especie de club de filatelia con temas muy interesantes pero muy poco conocidos por el gran público, y empezó a tener una intervención sobre temas reales, temas urbanos, temas infraestructurales, ¿no?, como el que vamos a ver hoy. Y de los otros 3 proyectos que están construidos, bueno, pues simplemente subrayar que 2 de ellos son de rehabilitación, ¿no? Casi el 70% de los proyectos que hay aquí representados son de rehabilitación, una categoría que en el medio plazo hacia atrás no era fácil encontrar en bienales, en premios de este tipo, ¿no? Yo recuerdo cómo se celebró, ¿no?, pues las viviendas de Burdeos, ¿no?, de Grand Park, de la Catón y Basal, 2018, 2019, cuando se premian proyectos de rehabilitación, en este caso por la Fundación Mies van der Rohe, ¿no? Pero no es algo que hace 20 años fuera muy habitual, ¿no? Ya asistimos a este tipo de premios, a este tipo de bienales, y vemos que el porcentaje de proyectos de rehabilitación es mucho mayor. Y curiosamente, y por fortuna para nosotros, el proyecto que queda es de vivienda social. La obra nueva es de vivienda social. Quizá el reto que tenemos como sociedad más importante ahora mismo, ¿no? El acceso a la vivienda. Nos puede pasar paradójicamente como pasa en otros países, como en Estados Unidos, ¿no? Lugares como Nueva York o California, Los Ángeles, ciudades con un paro, un desempleo de un 1%, un 2% de paro, y la gente no puede acceder a una vivienda, ni comprar ni alquilar, ¿no? Eso se convierte en las elecciones de muchas de estas grandes ciudades del ámbito internacional en el gran tema electoral, por encima de cambio climático, por encima de movilidad, por encima de la agenda urbana, está el acceso a la vivienda, ¿no?, el affordable housing, que llaman los americanos, ¿no? Por lo tanto, creo que nos ha tocado un poco la lotería, si me permitís la expresión. Creo que los 4 proyectos y el porcentaje de cada uno de lo que tratan creo que es como perfecto, y por lo tanto, por mi parte, solamente dar las gracias a los 4 ponentes. Os voy a presentar a los 4 ahora, si os parece bien. En primer lugar va a hablar Alberto Martínez Castillo, del Estudio de Arquitectura Matos Castillo, para contarnos la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Boadilla del Monte como biblioteca municipal y teatro. En segundo lugar intervendrá Elena Fuentes, del Estudio de Arquitectura BUR, para contarnos el proyecto Blason, Elements for Industrial Recovery. En tercer lugar Iván Rando, con el proyecto Fin de Carrera, Ni Principio ni Fin, que ya comentaba Ángel. Y en último lugar Javier García Germán, en representación de TAAS Totem Arquitectos, con las 159 viviendas sociales en Carabanchel. Así que gracias a los 4 por estar aquí, enhorabuena por los proyectos, y cuando queráis. Vale. Bueno, buenas tardes. Soy Alberto Martínez Castillo. Vengo a contar el proyecto de la rehabilitación de la Casa de Cultura de Boadilla. Un proyecto que hicimos con Néstor Montenegro, con Tony Gelavera y con Beatriz Matos. Yo venía a contar una cosa, lo que pasa es que las intervenciones previas como que me provocan. Entonces, Manuel es como un provocador que me da ganas de hacer una especie de slideshow, pasar las talis, hablar como de las cosas que se han planteado, ¿no? Pero bueno, alguna irá cayendo en torno a eso, ¿no? En cuanto a esta cosa de la mujer que quería un edificio de ladrillo, claro, nosotros hemos hecho un edificio de ladrillo, entonces a lo mejor esa biblioteca es la biblioteca que le gustaría a esa mujer, ¿no? O no estoy tan seguro. Tenemos una anécdota. Teníamos ya la obra como terminada prácticamente y estábamos allí en la placita de delante y pasaba un matrimonio de personas mayores y el señor miraba el edificio y decía, se habrá quedado a gusto el arquitecto. Y a continuación pasaba la mujer, lo miraba y decía, pues a mí me gusta. Con esto quiero decir que decir una determinada materialidad es decir poco. El ladrillo se puede usar de una manera o de otra, los colores se pueden usar de una manera o de otra,
de otra. Entiendo esta crítica de los colores porque hubo un momento en que parecía, no tuya, social, parecía que las viviendas sociales eran de colores. La gente no quería ser identificado como viviendo en una vivienda social y prefería la neutralidad, ¿no? Lo que pasa es que el ladrillo se puede usar con mayor o menor neutralidad, ¿no? Entonces, bueno, la rehabilitación en efecto es una rehabilitación. Inevitablemente el futuro de las ciudades pasa por la actuación sobre el tejido existente, sobre las arquitecturas existentes, regenerando, rehabilitando, restaurando, actualizando, transformando. Es inevitable, no hay otra. Es imposible pensar que el futuro de las ciudades está en el crecimiento continuo de las periferias que ya no existen. Habrá que tener una cosa, en este caso sí, como sostenible, entre un tipo de crecimiento de nuevas cosas que se generan y recuperación de lo que tenemos, ¿no? Bueno, Boadilla es un entorno... Voy a mirar a qué hora empezó. Boadilla es un entorno natural privilegiado. Está el monte Boadilla con una vegetación impresionante y tiene un entorno patrimonial importantísimo también. El edificio que se ve ahí es el edificio del infante Don Luis, siglo XVIII, Ventura Rodríguez. Junto a este hay un convento, algunas iglesias, tal. Esto quiere decir que la intervención que había que plantear sobre el antiguo edificio tenía que tener en cuenta esta idea de lo patrimonial, ¿no? Justo enfrente de la biblioteca, que era un edificio que ahora vamos a ver cuál era, estaban los jardines del palacio, una tapia de nuevo de ladrillo maravillosa, unos jardines muy bien restaurados que desde luego merecen la pena una visita, y a todo el que de pronto un día pase por Boadilla invito a que pase a recorrer los jardines porque son realmente muy bonitos, ¿no? Bueno, este era el edificio que existía, un edificio de los años 80 que estaba como obsoleto a nivel espacial, a nivel de instalaciones, a nivel de consumos energéticos, a nivel de organizaciones funcionales y demás, ¿no? No tenía ninguna importancia arquitectónica, lo más significado era como la cubierta que parecía que volaba con un gesto expresivo, pero que luego no tenía ninguna consecuencia espacial de cara al espacio interior y demás, ¿no? Estos eran los espacios interiores, bueno, los espacios como llenos, con poca vinculación con el exterior, etcétera, etcétera. Y efectivamente en la parte de abajo también había un teatro con ciertos problemas funcionales, porque los accesos al teatro y a la biblioteca eran por el mismo sitio, etcétera, etcétera. Bueno, planteamos dos estrategias que son como la base del proyecto, más allá del tema de la materialidad, que serían, la primera, separar un pequeño cuerpo que había, utilizando la edificabilidad de ese cuerpo para generar dos entradas independientes, una al teatro y otra a la biblioteca. Esto era una cuestión fundamental y que después veremos que a nivel urbano es esencial porque permitía crear un pequeñísimo espacio urbano. Yo creo que la arquitectura es capaz de mejorar en el espacio inmediatamente próximo de encuentro con la ciudad, con pavimentos, con pequeñas actuaciones, con lo que sea, mejorar el espacio urbano. Entonces, iba a señalar, pero bueno, esta separación permitía hacer un acceso independiente al teatro y la biblioteca. Y la segunda fue en un edificio que tenía 2,50 de altura libre, conseguir, aprovechando la normativa urbanística y desmontando esa gran cubierta que había, poder producir un espacio de una gran sala de lectura con unas dimensiones adecuadas, etcétera, etcétera, dentro de este edificio donde todos los demás espacios eran comprimidos. Para eso hubo que cambiar núcleos de comunicación y un tema bastante importante, la estructura del edificio, más de la mitad de la cual estaba colgada de aquellas cerchas de la cubierta anterior, ¿no? Para poder transformar, dar la vuelta, ¿no?, como un calcetín y generar aquel otro espacio de lectura arriba, pues había que cambiar la estructura y aquello que estaba a tracción, poner la compresión, había que generar una solución estructural con cierta complejidad, con unas grandes vigas postesadas en las cuales apoyara la nueva estructura. Bueno, son unas imágenes de la obra para ver que efectivamente
en esta apuesta de recuperar lo existente, a veces las intervenciones van un poco más allá incluso de lo que uno ha previsto, ¿no? Y estas imágenes de la obra, bueno, lo que muestran es, primero, como la sorpresa nuestra inicial, el susto, entre comillas, pensábamos en asemas, en estas cosas, cuando uno ve el edificio vaciado, colgado, con aquellos pilares incomprensibles que están ahí cortados y no pasa nada porque eran los pilares que trabajaban a tracción, ¿no? Bueno, este espacio, en realidad el edificio es un edificio pequeño, pero claro, ocurrían cosas de estas, ¿no? Bueno, se plantean las vigas postesadas y una vez que está toda esta estructura inicial ya se pudo desmontar, cortar para producir la estructura del nuevo espacio superior, que sería este. Al final, la biblioteca acaba siendo una serie de plantas que mantienen la altura de los 2,50 y una gran sala de lectura arriba con una iluminación natural que permite leer durante todo el día sin luz artificial, etcétera, etcétera, y con un par de alturas, 5 o 6 metros de alta, rodeada de libros y con una relación visual con la calle por una de las fachadas, ¿no? En realidad esos lucernarios, parece que esta cosa formal de la inclinación, bueno, la inclinación responde únicamente a conseguir una luz de norte, no a ningún otro parámetro, ¿no? Bien, ese era a ver. Bueno, da igual. Ese era el espacio que se ve en la sección alto de la sala de arriba y luego el otro espacio que da nombre al edificio es el teatro que invertimos los accesos, creando unos pequeños vestíbulos cuya materialidad la dejamos como muy despojada, dando accesibilidad mediante un ascensor, escaleras, etcétera, a una pequeña sala de teatro de 200 y pico butacas, muy sencillas, con limitaciones de altura, etcétera. Uno de los temas de la organización de las plantas que no voy a contar es que en todas ellas pretendíamos buscar un espacio amplio y significado. La altura de 2,50 impedía transformar instalaciones, conducciones, aires, renovaciones de aire, etcétera. Y entonces estas grandes salas se protegían, digamos, como perimetralmente de otro tipo de salas que eran talleres, salas de trabajo en grupo, etcétera, etcétera, o depósitos que permitían llevar a través de ellas todo el tema de las renovaciones de aire y demás, sin disminuir la altura de las salas estas. Bueno, no voy a contar las plantas, pero se puede ver cómo la organización de todas estas salas, como que de alguna manera rodea cada una de las grandes. Había pocos sitios en donde el edificio se relacionara con el exterior de una manera directa. Una de ellas era en donde en la planta segunda planteábamos una conexión visual con el edificio de Ventura Rodríguez, y esto eran como las salas estas que rodeaban a las salas principales y que permitían llevar las climatizaciones y las cosas, ¿no? Bueno, decía que el edificio era de ladrillo y aquí ya se aprecia esta cosa de la celosía, ¿no? La celosía de ladrillo, una celosía hecha como manualmente, nos permitía, entre comillas, aproximarnos a esta cosa sostenible de evitar el sol en meses de verano, etcétera, etcétera, y nos permitía, con un ladrillo que hicimos, una celosía armada, un ladrillo semimanual, etcétera, nos permitía dar una cierta abstracción a la fachada y generar, por otra parte, una arquitectura que es fácil identificar como una arquitectura respetuosa, a pesar de su abstracción, respetuosa con un entorno patrimonial, ¿no? Además, nos permitía generar grandes zonas acristaladas y tal, sin entrar en conflictos con los asuntos patrimoniales. Bueno, una serie de imágenes en donde efectivamente de noche pues empezaba a traslucir lo que ocurría dentro. Y bueno, por último, este desgaje permitía generar este pequeño espacio, esa pequeña plaza, antesala de acceso a teatro y biblioteca, que
entendemos que mejora considerablemente el espacio urbano, ¿no? A veces se establecían relaciones inesperadas entre volúmenes sólidos de ladrillo previos con el nuestro. Esta antesala, la pequeña plaza, se elevaba respecto de la rotonda por la que pasan los coches y tal, y generaba un nuevo pequeño e inesperado casi espacio urbano, ¿no? Bueno, unas imágenes finales. Y ya está. Claro, a veces ocurre que un pino es más importante que la arquitectura, ¿no? Esto es interesante lo que ocurre aquí esta tarde, ¿no? Porque esto es una especie de metáfora urbana, ¿no? Donde tenemos que encontrar nuestro propio espacio y nuestras intimidades y nuestra manera de relacionarnos dentro del enorme ruido de una megalópolis, de una ciudad o de una feria como esta, ¿no? Pero bastante interesante. Gracias. Bueno, nunca mejor dicho lo del ruido. Qué manera tan bonita de encontrarte con la ciudad, qué proyecto tan interesante. A mí solamente quería subrayar, ¿no?, cuando trabajamos en rehabilitación, la manera tan distinta de abordar el proyecto de arquitectura, ¿no? Esas fotos del vaciado que has contado, ¿no? Como cuando llegas a una obra nueva, casi pues la topografía, sacar las lindes, ¿no?, el lugar, reconocer el lugar, y aquí casi es conocer, sacar un 3D del edificio, ¿no?, los planos, conocer cómo está construido, por dónde vas a cortar, ¿no? Es trabajar con un cuerpo, estos trabajos de postproducción o de metamorfosis, ¿no?, que dice Juan Navarro, ¿no?, que es una palabra también como muy precisa, ¿no? Bueno, enhorabuena, gracias Alberto, y nada, simplemente pedir a los ponentes que en vez de 10 minutos, si pueden ser, no está Carlos, que no me ha dicho Carlos que 5, pero que sean 7 o 8, yo os lo agradecería mucho. Elena, por favor, cuando quieras. Igual prefiero estar aquí para que la imagen, ¿se os parece? No, no puedo pasar. ¿Dónde está esto, lo único? Vale. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Bienal y a todo el equipo del Foro de las Ciudades. Mi nombre es Elena y, como han comentado antes Ángel, pertenezco a BUR, un estudio de arquitectura, un pequeño estudio de arquitectura formado por otros 4 socios que están aquí en pantalla. Y súper brevemente, antes iba a decir brevemente, pero ahora súper brevemente, voy a contar antes, para quien nos conozca, como un poco quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Voy a empezar por nuestro nombre, BUR, que tomamos el nombre de una palabra inglesa que la traducción literal es rebaba, que significa esos restos materiales que aparecen cuando haces un corte o una soldadura, ese proceso técnico que luego se suele como pulir, esa escoria irregular que a nadie le gusta y que se elimina. Y de alguna manera nosotros vemos esta palabra y la tomamos como propia de una manera más abstracta, como tener otro tipo de mirada que mira hacia otro punto, y también con un cierto interés sobre esas cosas denominadas un poco como menospreciadas o infravaloradas, pero que realmente es donde nosotros vemos que hay oportunidades muy, muy interesantes. Muy brevemente voy a salir como algunas imágenes de nuestra práctica para entenderlo. Nosotros solemos trabajar con estructuras preexistentes, entonces este resto funcional o este resto de otros usos anteriores realmente es clave en nuestra práctica, y nosotros una de las cosas, aunque sean proyectos de muchas escalas y en muchos contextos diferentes, hay algo muy importante que los une, que es la estrategia que nos enfrentamos a ellos, que es un poco la misma, es entender bien ese contexto y leer bien esa genealogía del espacio para poder trabajar con ella desde otro lugar, que haciéndola convivir con nuevos elementos, pero siempre manteniéndola presente y estableciendo un diálogo con ella.
Elements for Industrial Recovery es un proyecto marco que vengo aquí a contar, en concreto un proyecto que es Blasón, que pertenece a esta serie, que es la obra que ha sido premiada en la Bienal. Elements for Industrial Recovery es un proyecto marco cuyo propósito es proteger el patrimonio industrial, en este caso de la ciudad de Madrid, a través de fórmulas de uso y ocupación que permitan proteger este patrimonio y de la demolición y prolongar su vida. Muchas veces nuestros clientes nos llegan con un proyecto de vida más que con un espacio, porque de alguna manera hemos tenido la suerte que son personas que no encuentran su espacio. Al final el mercado inmobiliario estandariza las viviendas en las que vivimos, las oficinas en las que trabajamos de una manera como muy concreta y muy específica. Y estas personas, estos equipos, estas familias que realmente buscan o quieren otra manera de vivir en el que haya un uso más líquido de los espacios o que necesiten que se desarrollen varias actividades al mismo tiempo, no encuentran en este mercado existente pues su espacio. Entonces, de alguna manera nos llega este mensaje tipo, muchas veces nos llaman un poco para buscar ese espacio para su proyecto de vida, más que tengo este espacio, quiero un proyecto, ¿no? Es un poco al revés. Entonces, nosotros de repente nos metemos en esta piel de, entre comillas, agente inmobiliario, que creo que en nuestro caso y en muchos de los casos de nuestra generación es clave, porque para quien trabaja con preexistencias, comisariar esa preexistencia es casi la mitad del proyecto. Entonces, a nosotros es una fase muy importante y que nos gusta mucho, porque realmente entiendes al cliente, entiendes la ciudad y entiendes al contexto de una manera como mucho más profunda. Nosotros empezamos esta búsqueda de estos espacios para encajar estas nuevas tipologías habitacionales que nos requerían, como hace unos 3 o 5 años, y nos empezamos a encontrar con este tipo de estructuras en la ciudad. Naves industriales abandonadas, en desuso, desde hace como 15 o 20 años, en barrios del sur de Madrid, sobre todo en Carabanchel, en Usera y en Puerta del Ángel y en Vallecas. Esto ocurre, como en muchas otras ciudades, grandes ciudades, porque hace 30 años las pequeñas industrias que existen en los centros de las ciudades, en los barrios residenciales como Madrid, se van a la periferia, a lo que conocemos ahora mismo como polígonos industriales. Además, por la extensión del centro de las ciudades y con los años 80 y 90 con el boom inmobiliario, los precios de esos espacios que se quedan un poco ya en el centro de la ciudad incrementan su valor, con lo que expulsan a todos estos gremios a la periferia. Lo que nos encontramos son otra vez esos restos, esas obras de la ciudad, que son estas naves industriales que se encuentran en el centro de estos patios de manzana de estos barrios residenciales de Madrid. La normativa urbanística actualmente incentiva el cambio de uso de esos locales con la obligatoriedad de demoler todas estas naves para poder hacer un cambio de uso. Esto significa como que realmente es en residencial. Esto hace que haya un incremento del valor del suelo y, por lo tanto, una especulación y una presión para que estas estructuras acaben desapareciendo. Esto, bueno, es un caso muy sencillo de una sección tipo de uno de esos edificios que están en esos barrios, en los que vemos en la parte inicial es el edificio de viviendas, el edificio residencial, y en la parte baja vemos en rosa ese local que se extiende con esa nave industrial que veíamos anteriormente. Lo que pide la normativa urbanística actualmente para hacer ese cambio de uso y es demoler esa nave industrial, demoler todas esas manchas azules que veis en pantalla, que son todo ese patrimonio industrial que existe ahora mismo en la ciudad de Madrid. Nosotros, como premisa también de nuestro estudio, en estas preexistencias es como abogamos por el no demoler y, sobre todo, dentro de nuestras ciudades tan densas y con espacios tan vacíos, no tabula rasa, ir en contra de la tabula rasa y intentar rehacer la ciudad desde dentro y no demoliéndola y volviéndola a hacer. A pesar de que Madrid no tenga un patrimonio industrial muy valioso,
son todos este tipo de espacios que actualmente Madrid no tiene unos criterios de protección del patrimonio constructivo, con lo que hace que todos estos espacios, que aunque no sean tan valiosos como pueden ser espacios industriales en Alemania o en Gran Bretaña, pensamos que son espacios que tienen unas cualidades espaciales increíbles y que nos cuentan también una historia de nuestra ciudad que hace que realmente sea valioso mantenerlas. Nosotros, al encontrarnos todos estos espacios, nos lanzamos un poco como una especie de búsqueda de qué estrategia se nos ocurre para conseguir mantener estas estructuras en una ciudad que realmente quiere verlas desaparecer, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es desarrollar una serie de estrategias urbanas, arquitectónicas, a través de herramientas técnicas, normativas, económicas y arquitectónicas que nos permitan reutilizar estos espacios, que nos permitan darles un uso, que es la única manera de hacer que estos espacios sigan existiendo, ¿no? Al final, lo que nosotros hacemos con este proyecto marco y con esta estrategia es generar una nueva tipología, que es a donde hemos llegado, que es una tipología híbrida. Nuestros proyectos no son viviendas, no son estudios, no son oficinas, no son talleres, sino es una tipología híbrida que suele superponer varios de esos usos, para permitir de esa manera que estos espacios vuelvan a tener un uso y, por lo tanto, no se demuelan por no estar disponibles para ese cambio de uso, ¿no? Y bueno, muy rápidamente concluyo con Blasón, que es un proyecto que pertenece a esta serie, y aquí veis la portada del libro que desarrollamos para la Bienal, para la exposición de la Bienal. Nos pidieron un objeto. Nosotros no somos un estudio de arquitectura que haga maquetas, nunca lo hemos hecho, y entonces decidimos que realmente el objeto que podía mejor contar este proyecto era un libro que contara la historia de estos proyectos y la historia del proyecto, ¿no? Al final es como una especie de diario de viaje o diario de obra. Entonces, bueno, este libro se compone de toda esta historia, y entonces empieza con una parte que es esta relación directa que tenemos con el cliente, ¿no? Porque es una parte como muy importante, y que al final todas estas conversaciones, porque suelen ser procesos largos, hacen que estas conversaciones formen parte del proyecto y diseñen el proyecto. Una parte muy importante que no he contado antes de esta estrategia de estos proyectos es cómo arrancar o cómo desarrollar estos proyectos. Hay una parte como muy importante y también bonita, que es que se mezcla un archivo histórico, porque para arrancar todos estos proyectos es necesario ir al archivo de la villa, pedir los proyectos originales y ver qué construcciones eran las que podemos mantener, que al final son las naves originales, ¿no? Entonces, este archivo histórico se mezcla con el proyecto actual, del proyecto de diseño que se va a hacer en el espacio, y nos acabamos encontrando con que, bueno, este era el proyecto en Blasón en su inicio, que era un taller de coches en las que se habían construido de manera informal varias construcciones al fondo de la nave. Lo primero que hacemos, después de tener como claro por estos archivos del archivo histórico de la Comunidad de Madrid qué era lo que había, decidimos demoler solo aquellas partes que no eran originales, sino que se construyeron a posteriori, que eran un par de construcciones al final, que eran unos patios, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como las obras... Sí, pero son solo imágenes. ¿Sí? Vale, perdón. Bueno, paso súper rápido. Hay dos cosas más importantes de este proyecto de intervención arquitectónica. Una parte es toda esta estructura súper ligera y súper liviana que aparece en todas estas naves, que nosotros tratamos de alguna manera como casi una especie de acupuntura, porque realmente son estructuras fuera de la norma actualmente que no se podrían construir, pero que a través de una cosa como muy delicada conseguimos un poco como repararlas. Y luego todo es un trabajo con un muro que se va desarrollando a lo largo de todo el espacio, que va adaptándose a los distintos usos, revistiéndolo, apoyándose, etc. Entonces, bueno, esas son simplemente algunas imágenes de
del proyecto terminado. Aquí vemos cómo ese muro que se va convirtiendo en los diferentes espacios que necesita la tipología, cómo esa cocina se apoya en ese muro, la escalera, etc. Y ya está. Muy bien, muchas gracias, Elena. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a dar directamente la palabra a Iván Rando, pidiéndote también moderación en tu discurso. Sé que no vale de mucho, pero tengo que pedirla. Sí, sí. Gracias. Hola, yo soy Iván Rando y bueno, la verdad que me sorprendió bastante como la invitación a formar parte de esta mesa redonda, porque yo lo que traigo aquí es un trabajo académico que se desarrolla dentro del marco del máster habilitante de la Escuela de Arquitectura de Madrid y bueno, también fue premiado durante la Bienal. Así que muchas gracias por la invitación y creo que muchos de los valores que habéis mencionado antes y discursos sobre la ciudad o las dinámicas contemporáneas que la propia ciudad alberga, creo que están presentes en este proyecto y le dan forma. También bueno, me hacía gracia como compartir panel con proyectos que seguramente han sido desarrollados en el tiempo mucho más extensamente que el mío, porque el mío al final es un trabajo de fin de carrera en el que se desarrolla en un año, que cuando estás estudiando se te hace como un mundo, porque es el trabajo más largo que has tenido. Cuando sales, cuando te gradúas, ves que los proyectos, y especialmente en arquitectura, toman mucho más tiempo que un solo año. A su vez, bueno, este ha sido como el desarrollo a través de las imágenes o a través como del concepto que ha ido dando forma a este proyecto y a esta investigación que tiene como base Zagreb, y no teníamos más enunciado que una ciudad y que una reinterpretación de lo que nos suponía la monumentalidad en las ciudades a día de hoy. A mí, en este caso en particular, me sorprendió mucho como la relación que tenía la propia ciudad con su movilidad y con el transporte público. A principios a mediados como del siglo pasado, una especie de infraestructuras quedaron embebidas en lo que era la antigua periferia y los retornos del propio tranvía, que habían servido y que cubrían toda la propia ciudad, ahora estaban dentro de un marco como más denso, más establecido de la propia ciudad. El servicio de Zagreb, aquí lo podemos ver, se hace todo un análisis mediante el cual se analiza cuál es la movilidad. Entonces es un sistema dual de autobuses y tranvía que se encuentran en esta docena de lugares que, a modo de intercambiador o a modo de intercambiador informal, porque no ha sido planificado del todo bien, quedan insertos dentro del contexto del tejido de la ciudad, ocupando grandes extensiones porque son todos en superficie y necesitan como de superficies necesarias como para girar, radios de giro y para almacenar como los propios autobuses. Entonces se mira a estos lugares como un lugar de oportunidad en los que se plantea como una estrategia de resignificarlos y de ponerlos en valor mediante un par de estrategias, ¿no? Siempre se comenta, se habla en este proyecto desde lo horizontal, ¿no? Que es aquello que heredamos dentro de estos intercambiadores, y lo vertical como algo propositivo y algo que tiene fin de dar servicio como a nuevos programas o a cosas que no están sucediendo en ese marco. En este sentido, aquí se analiza como esas dos formas de movilidad que se encuentran en un mismo lugar, que es el transporte en autobús, que viene desde un lugar más lejano, desde fuera de la ciudad,
y el tranvía que llega desde el propio corazón de la ciudad y que retorna, da la vuelta en estos lugares para volver también de nuevo al centro de la ciudad. Es este espacio de fricción donde creo que sucede que suceden como muchas potenciales cosas, pero que no acaban de ocurrir porque no hay espacio que les dé lugar. Entonces, bueno, son estas dos miradas, ¿no? La que se aleja de la ciudad y la que entra en la ciudad, las que constituyen de alguna forma este proyecto. Y se empieza a tantear con esta idea, ¿no? De la dualidad visual, la dualidad de acercarse y aproximarse o alejarse. Se elige uno de estos lugares, en este caso se llama Nomeré, que es una antigua fábrica de ladrillo, además está a los pies de la propia cantera de arcilla que abastecía a la fábrica y que, bueno, sufrió un proceso de desindustrialización y es un lugar a día de hoy que es muy poco denso, que no tiene como ese aliciente de ser ciudad consolidada. Sin embargo, por ahí pasa a diario muchísima afluencia de pasajeros por el hecho de ser como un intercambiador informal. Entonces aquí se analizan en estos dibujos, se analizan siempre en un marco de esta geometría que veis, es un marco de lo que es caminable a 15 minutos y se analizan todos los usos y los no usos o los usos restantes que faltan para así hacer como una propuesta de reordenación de flujos y una propuesta de programa. Aquí con una serie de modificaciones de peatonalización, de estrategias urbanas, se acaban ahorrando kilómetros de recorrido del autobús que antes no podían pasar y se le devuelve como un carácter más ordenado a este lugar. Aquí hay una cantidad de iteraciones para encontrar cuál era como la forma más óptima de esa entrada del tranvía en este lugar, y se hace toda una planta baja con un patio y en este caso enterrada, donde se ordenan todo el sistema de autobuses. Sí, acabamos rápido. Bueno, esto sí que creo que es muy importante y es esa capa de la que hablaba antes, como lo horizontal, lo heredado. Se hereda una gran superficie de asfalto que se convierte mediante una estrategia de perforación de la losa con diferentes diámetros, desde 1,5 metros que albergan alcorques y supone la renaturalización de estos lugares, a simplemente poros que permiten la devolución de la permeabilidad al territorio. Este es el estado final que se plantea dentro de la propuesta y, bueno, en contraposición, una pantalla vertical que alberga todo el programa y que se cose mediante 62 cables a este territorio horizontal. Bueno, aquí es el desarrollo técnico del propio aparato vertical, en el que, dadas el carácter tan liviano y tan esbelto, se utiliza como un arrastramiento externo mediante cables, que aquí esto es parte de la memoria de estructura con la que estuve peleando con el profesor de estructuras hasta que le convencí de que era una propuesta coherente. Esta es la entrega final del proyecto y un par de imágenes que creo que cuentan muy bien estos dos caracteres de lo horizontal, lo vertical, lo heredado, lo nuevo y nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Qué bonito es ver cuando abordáis los proyectos desde casi lo regional, ¿no? De la escala regional hasta luego esa verticalidad, ¿no? La horizontalidad, la verticalidad. Enhorabuena. Bueno, sin más, vamos fatal de tiempo. Carlos está
hace ya signos como de cortar cosas. Entonces, bueno, vamos un poco mal de tiempo. Javier, te toca a ti el último encima. Yo lo hago muy rápido. Así que nada, lo siento. Yo tengo callo, da igual. A ver. Joder. Bueno, yo lo voy a contar muy rápido para que nadie se ponga nervioso. Empezar directamente por aquí. Esto es un proyecto de vivienda social para el Ayuntamiento de Madrid, donde se ha querido ir en una dirección algo contraria a los tópicos de la sostenibilidad. Por un lado, el greenwashing, como mencionabais por aquí, por otro lado, las certificaciones energéticas y otros tópicos, ¿no? Es un edificio construido con sistemas prefabricados, que tiene la crudeza de la vivienda social, ¿no? Entero de hormigón, con un presupuesto muy bajo, con un pasillo central que da a viviendas a los dos lados, es decir, con viviendas no pasantes. Y lo que se ha intentado desde el principio es trabajar con el clima de un modo consistente e intentar hacer que de alguna manera la arquitectura y la vida cotidiana se unan, ¿no? Entonces aquí hay una estrategia que tiene que ver con poder enfriar este edificio con los vientos de Madrid. A mí me interesan bastante varias cosas, me interesa la vida cotidiana, estas cosas como tomar la fresca, ¿no? Que son tan características en España, las viejas saliendo a tomar el fresco a la calle. Me interesa también entender con cierta precisión cómo funciona el cuerpo y qué necesita exactamente para enfriarse o para calentarse. Me interesa también la arquitectura vernácula, la arquitectura contemporánea y las técnicas de diseño climático muy precisas, tanto las antiguas como las contemporáneas. Y de alguna manera juntar todos estos elementos y entender que hay espacios que si diseñan con cuidado pues pueden enfriarse y calentarse pasivamente. El edificio es muy sencillo, tiene un basamento de 3 alturas, con unos espacios públicos bien orientados al sur, sobre el que se ponen 4 torres. La forma responde tanto a criterios solares como a criterios de viento, ¿no? Sobre todo estos son para enfriar en verano. En este proyecto trabajamos con una oficina de Londres que nos ayudó a colocar muy bien unas toberas que están orientadas a unos vientos que se dan en Madrid, unos vientos frescos que soplan en verano como de las 6 a las 9 de la mañana y que según muchos estudios dicen que Madrid podría ser una ciudad sin aire acondicionado. Queríamos trabajar con ellos voluntariamente. De alguna manera, aunque es un edificio muy profundo, que no tiene ventilación cruzada garantizada por tener viviendas que dan a 2 fachadas, conseguimos que hubiera una corriente interior que hiciera que el edificio se pudiera enfriar pasivamente. Volviendo a la imagen exterior del edificio, todas estas ventanas parecen huecos, ¿no? De balcones. Hay algunos de ellos que esconden, los que están encima de la puerta del portal, un sistema interior de calles, de captadores de viento y calles, que tienen como este aspecto, ¿no? Son huecos sin carpintería, orientados a estos vientos frescos que corren por la noche y que hacen que el edificio se pueda refrigerar pasivamente y que el aire pueda recorrer todas esas calles interiores y que el aire salga a través de esto que llamamos condensadores sociales, que son unos grandes foros donde los vecinos se pueden reunir y que constituyen una red de espacios públicos en el edificio que se calientan y se enfrían pasivamente. Estos espacios tienen este aspecto por dentro, ¿no? Son unos grandes como lugares públicos, hay 4, uno por torre, que conectan las torres con los patios del edificio, y en los que se ha diseñado con mucho cuidado no solo los materiales que se están utilizando, todos materiales pesados, con alta inercia térmica. De alguna manera es un discurso paralelo al de la madera, ¿no? Que no tiene inercia térmica, no tiene la capacidad ni de enfriarse ni de calentarse.
y contar con estos dispositivos exutorios que se automatizan y logran que el edificio se enfríe pasivamente de un modo bastante fácil. Además, estos espacios públicos cuentan con unas plantas, con unos sistemas de riego y nebulización que contribuyen a que se enfríen todos los espacios públicos. De manera que aunque las viviendas de alguna manera se calientan y se enfrían de un modo ortodoxo, según marca el código técnico, la legislación en cuanto a energía, todas las zonas públicas están refrigeradas y calentadas pasivamente y se logra en estos espacios, por un lado, cumplir con la más alta exigencia energética, pero por otro lado generar unos espacios activos donde la gente puede disfrutar y donde se trata el clima de un modo muy cuidadoso. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias Javier, enhorabuena por el proyecto. Bueno, pues traicionando la superación del cortoplacismo al que hacía referencia Ángel. Voy a concluir la sesión porque bueno, están esperando los ponentes de la siguiente mesa. Desde hace ya tiempo vamos con mucho retraso, por lo tanto, pediros disculpas. Yo me comprometo a mandar un pequeño resumen de lo que ha sido la sesión a todos y espero poder debatir, si no informalmente ahora aquí, pues con un café después, ¿no? Muchas gracias a todos. Ahora.